Hoy en Cara a Cara hablamos sobre los desaparecidos. Seguimos con este tema que ayer discutimos ampliamente y también hablamos sobre agua. Realmente tenemos un problema de desabasto en la ciudad. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Bueno, mañana con 4 minutos. Te recuerdo, participa con nosotros. WhatsApp abierto 33 18 80 76 41. Ayer un día difícil para la ciudad. Un día en donde pues hemos estado mutando en los números de estudiantes desaparecidos. Hay que recordar que el lunes pasado 3 estudiantes del Centro de Audiovisuales desaparecieron en el municipio de Tonalá. Luego nos enteramos de Carolina, una estudiante del CUCS de Ciencias de la Salud, que pues tenemos la buena noticia de que ayer por la noche ya fue encontrada con vida. Hay otro estudiante del CUCS que todavía está desaparecido, aunque de acuerdo a informaciones relativas a la investigación, sí fue visto en una cámara en una estación de Macrobús. Por tanto, se presume de que este chavo está con vida. Y el sexto, que es un estudiante de la preparatoria 4, todavía no se cumplen las 24 horas de protocolo para poder ya determinarlo como desaparecido. Pero eso es de alguna forma cómo están cada uno de los casos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge Enrique. Rocha. Buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Hoy en viernes Ya en viernes. Ya, mucha gente ya a Ya. vacaciones. Smooth vacacional, ¿no? Lo ves en las calles, no hay casi tráfico. Jorge, pues ¿cómo ves el asunto? Ayer también el gobernador salió a declarar. En este momento tenemos realmente 4 casos. Uno que está en el protocolo, que es el de la preparatoria 4, que está en las horas que tienen que pasar para ser considerado desaparecido. Y pues Carolina, que qué bueno que fue encontrada el día de ayer. Fíjate que sobre este asunto, obviamente en los casos yo espero que efectivamente el gobierno del estado y las autoridades competentes hagan su labor. También los municipios, ¿eh? Sí, claro. También los municipios, claro. porque esto parece que no pasa del gobierno del estado. Sí, no, por supuesto. Y la federación. Es que aquí es un tema que compete sí, a las 3 completamente. instancias. Ahora, lo que sí sale a relucir, que son las 2 cosas que quiero comentar, es primero, sí hay una indolencia institucional en el tema de desaparecidos. ¿Por qué? El primer informe que tuvimos en la mano sobre el tema de desaparecidos en Jalisco fue por ahí del año 2011. Estamos hablando de todavía el sexenio de Emilio González Márquez. ¿Hace 7 años? Sí, cuando el CEPAT hizo, a propósito de un informe nacional que se presentó, señaló que en Jalisco había un grave problema de desaparecidos y además el perfil que ahí ya se describía eran jóvenes. Sí. Ya desde ese momento, estamos hablando de... Y sobre todo hombres, ¿no? Sí, hombres y mujeres también. Sí, pero el mayor porcentaje de desaparecidos, casi 80% son hombres. Ahora, ¿cuál es el asunto central en esto? Para mí, es que si teníamos esta información desde hace 7 años, ¿por qué institucionalmente no hemos puesto las medidas? Y claro, el ejemplo clarísimo ahora es el tema de la Fiscalía de Desaparecidos, sí, que sigue descabezada, con ahí metido el SEA, que yo sigo diciendo por qué el SEA está metido ahí. El Sistema Estatal de Control. Sí, la Comisión de Participación. Para el protocolo no está mal, ¿eh? O sea, es que lo que se dedica la Comisión de Participación, el Comité de Participación, es a los lineamientos. Claro, pero igual, eso yo digo que sigo diciendo qué están haciendo ahí, ¿eh? Yo porque es un tema que pueden ciudadanizar eso. Podrían, pero hay otras instancias y que sí les saben al ¿quién? tema, ¿no? Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las ONGs metidas en el asunto. La comisión. Sí, pero para eso no necesitas, no necesitas que sea estrictamente ciudadano. Lo que necesitas es alguien que sepa del tema. ¿no? Más que, por ejemplo, tampoco los del comité son expertos en fiscalización, tampoco son expertos para elegir el tribunal administrativo. Lo que hacen es hacer una convocatoria. Sí. Que tenga todas las de la ley, me parece que eso pero no está mira, mal que de todos modos, yo
sigo O sea, reiterando. tú quieres que sean los familiares, ¿está bien? Ya, punto. Digo, sí, pero no sé si tengan el conocimiento técnico muchos de ellos. No, Pero lo bueno. pueden, es que por eso entra la comisión estatal, ¿eh? Y por eso entran otras instancias. Pero ahí, para ver. pero ahí la comisión puede jugar también un rol de conflicto de interés. Pero bueno, No, mira. quitando el tema, quitando el eso, tema. eso es lo Pero menos el importante. asunto es este, es decir, no tenemos una fiscalía todavía que esté trabajando en el asunto. Y bueno, ahora parece, afortunadamente, que la comisión estatal está empezando a hacer su tarea, porque sacó en 15 días 2 recomendaciones que Sí. tenían que ver con estos temas. Uno en seguridad y otro Claro, desaparecido. una inseguridad que decía aguas con el tema de los estudiantes. Y ahora la que sacaron esta semana sobre desaparición, ¿no? Es decir, por lo menos en todo este rompecabezas Sí. hay un actor que se está empezando a poner las pilas. El resto... Sin indicadores concretos. Yo leí las dos recomendaciones. Estuvo el visitador incluso la semana pasada aquí con nosotros y esta creo que fue Perlasca, las desapariciones. Sí. Faltan indicadores. O sea, está mucha prosa, mucha poesía y poco, oye, ¿cómo fiscalizamos al gobierno, no? No, claro, y, o sea, y falta lo bajarlo. Todavía hay que bajarlo, pero, y concuerdo contigo, pero digamos, de ese rompecabezas, al menos ya un actor dijo, oigan, hay las que cosas están haciendo mal. Exactamente, ¿no? Y la otra es que yo sí creo que este tema se le puede convertir, sobre todo aquí sí al gobierno del Estado, completamente. en una crisis política terrible. Por eso salió ayer a declarar. En una crisis política terrible en pleno inicio de campañas electorales. A gobernador que comienza a gobernador y de presidente. Es decir, ahora sí que al gobierno del Estado y en este caso al PRI se le puede hacer bolas el engrudo con el tema, fíjate, políticamente hablando. Yo creo que las instituciones han fracasado en este tema, ayer lo platicábamos en la mesa, pero también como sociedad hemos sido muy indolentes con este asunto. Sí, muy claro. indolentes. Yo creo que ahí no hemos presionado suficientemente. Fíjate la diferencia entre los casos anteriores y lo que han sucedido estos días. Yo diría desde los casos de los italianos hasta la fecha. La presión que están ejerciendo los estudiantes, hoy a las 6:30 asamblea interuniversitaria para hablar sobre el tema de los desaparecidos, lo que significó que fueran 3 estudiantes de cine del CAF, lo que significó que fueran estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Me parece que como sociedad nos hemos tragado esta idea de que si no estás vinculado al crimen organizado nada te puede pasar y por lo tanto es como una especie de falsa paz, falsa tranquilidad. También mientras yo me mantenga con mi vida, con todo, no corro ningún riesgo. Sin embargo, creo que también como sociedad no le hemos dado la importancia. A veces parece que nos importan más los baches, los topes, el tráfico, que realmente el tema de que desaparezca en nuestra sociedad personas. Totalmente de acuerdo. Y sabes que a mí me parece... Porque la autoridad reacciona, perdón Jorge, cuando existe esta presión. Ayer lo sintió y mira, tenemos a Carolina ya regresó. ¿No? Y las investigaciones están avanzadas en cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque hay una presión. Hay presión. ¿No? Lo que pasa es que sabes que en este caso, a ver, para mí sí hay una diferencia cuando la gente tiene al desaparecido en su entorno. Claro, completamente. Entonces es cuando dice, caray, el problema sí es un problema. Sí. Mientras no lo tocan, hay esta necesidad de ponerse la venda y decir, pues está bien, no pasa nada. Pero cuando está en el entorno, entonces sí. Ahora creo que precisamente estos desaparecidos sí pegan a un entorno amplio que se llaman jóvenes universitarios. Y sensibilizados claro, por el tema. Ahora, esto, te digo, si no se resuelve bien, se nos puede convertir en nuestro propio Ayotzinapa, políticamente hablando. Y yo creo que eso lo tiene que calcular bien todas las autoridades implicadas. Yo sí veo diferencias, porque aquí no parece que fueron casos de desaparición forzada. Lo de Tonalá sí. Se presentan, en el caso de Tonalá se presentan los policías, que no son policías al parecer, se presentan como miembros de la fiscalía, como integrantes de la fiscalía, o eso es lo que narran las chavas que acompañaban a estos 3 estudiantes de cine. Pero en el caso de los otros 3 estudiantes, sí son casos, cada uno, que no tienen mucho que ver. Incluso parece que uno sí tiene que ver, digamos, el caso de Carolina con un, como se dice, levantón, que es una desaparición. O sea, un levantón que parece que la llevaron a algún lugar cercano a Tapalpa, por ahí, y la regresaron. Está todavía en etapa de investigación, está en etapa de delinear pruebas y de testigos y también de dar su versión, Carolina. Hay otro caso que parece que es un asunto personal, o por allá va, ¿no? Un asunto más bien que no tiene que ver con policías interviniendo para desaparecer personas. Creo que el caso más
el otro todavía no está confirmado, el de Prepa 4. Ujú. Creo que el caso más difícil de explicar en este momento es el de los 3 estudiantes del CAF. Es que Y- precisamente por eso no me ¿eh? parece que sea una Ayotzinapa. No, te estoy diciendo Sí. que se nos puede convertir. ¿Por qué? Porque si no se sabe qué pasa, porque si las explicaciones no son suficientes, porque si no Y aparecen, si no aparecen con vida. se va a hacer un engrudo ahí muy... Y hay que ver si en terrible, realidad fueron policías, que Claro. eso es algo que no ha dicho en este momento la autoridad. Lo- O sea, si hubo elementos de la fiscalía, no estaban uniformados, lo que describen las personas que Ujú, estuvieron ahí, no estaban uniformados como gente de la fiscalía, pero sabemos que también hay policías que actúan de civiles. Sí, exacto. Es que ese es el tema. Ojo, no están las condiciones, o sea, a ver, ahorita no, pero se puede convertir si no lo trabajan debidamente, ¿eh? Vuelvo a repetir, porque en el caso de Ayotzinapa, el centro del tema fue, no aparecen y además no sabemos qué pasó. Sí, ¿No? sí. Ya después se fue reconstruyendo la historia y sabemos Claro. cómo los asesinaron, todo. Claro. Ese es el tema para mí, ¿no? Y yo sí creo que puede ser vuelvo a repetir, el tema político se puede convertir en una grave crisis política para el gobierno del Estado, sobre todo, en pleno inicio de proceso electoral. Eso dependerá de si aparecen o no, ¿no? Yo creo que al final Sí, esta esperemos semana, que en las próximas estos días horas- van a ser cruciales, ¿eh? Esperemos que en las próximas horas ya hay algunos casos, avances, esperemos que exista, que se localicen y que lleguen con vida para que estén con sus familiares. Y me parece que es interesante el asunto de los universitarios, Jorge, porque existe una gran desunión entre universidades en Jalisco en general, que se asume más competencia que colaboración en muchos temas, pero me parece que los estudiantes de muchas universidades se pusieron de acuerdo y eso es algo interesante en términos de que se pueda generar un embrión de un movimiento de estudiantes que hagan público, que visibilicen que hay un problema grave de desapariciones contra jóvenes, sobre todo pobres. Es decir, me parece que es interesante si esto se consolida. Y a ver si lo visibilizan en el resto del estado, ¿eh? En el resto del estado y ojalá en el resto del país. Es decir, que logremos que sea un movimiento nacional. Ojalá. Porque creo que Ayotzinapa lo logró un tiempo y después se cayó como el movimiento, ¿no? Llegaron otros temas, corrupción, las casas blancas, gasolinazos, ¿no? Y fíjate que, bueno, volviendo a las remembranzas, pues hace 6 años, también los estudiantes 132. se juntaron alrededor de un tema estrictamente político que era el Yo Soy 132. Sí, 132, aparte el uso faccioso de los medios de comunicación. Claro, ¿no? claro. La telecracia. Todo ese asunto. Y fíjate, mucha gente dice, es que no llegó nada del 132. Llegó una cosa que es muy importante, le quitó mucha legitimidad al sexenio de Enrique Peña Nieto. Porque llegó con sospechas. De hecho, empezó muy abajo, ¿eh? Empezó muy abajo. Empezó ya, de por sí empezó abajo, ¿eh? Empezó abajo que el resto de los que han sido presidentes del país, ¿eh? Y por supuesto que luego eso se fue minando porque su legitimidad estaba muy al borde. Se empieza a equivocar el señor Peña Nieto y se cae y ya no se levantó, ¿no? Esperemos que este tema de los desaparecidos no baje de la agenda de los medios, de la agenda de comunicación. Hay 3.300 casos oficiales que admite la autoridad. De acuerdo a las organizaciones sociales podrían ser hasta 5.000 los casos de desapariciones. Es que para empezar eso, Enrique, ¿sí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? O sea, no puede ser que en un tema tan grave no sepamos cuántos son. Sí, me parece que a veces por ser o ciudadanos italianos o que estemos hablando de estudiantes universitarios, se mueven más fibras sociales. Claro. O hay gente tal vez de mayor peso e influencia social que puede involucrarse y empezar a intervenir en estos temas, pero ojalá hagamos de este asunto compromisos directos con los candidatos, con las fiscalías. Es decir, me parece que tiene que ser el inicio de un gran debate sobre este tema. De hecho, el tema, esa es una de las cosas positivas de las que tiene, es que ya en este momento ni Enrique Alfaro, ni Miguel Castro, ni Carlos Lomelí, ni Orozco, ni Miguel Ángel Martínez van a poder darle la vuelta al tema. Van a tener que enfrentarlo en campaña y decir qué van a hacer con ese asunto, ¿eh? Vamos a ir al corte. Al regreso platicamos sobre agua, otro de los temas de esta semana. Nos va a acompañar Mario López, él es académico del ITESO, para platicar sobre este tema. Escríbenos, te recuerdo que el WhatsApp está abierto, 33 18 80 76 41. A la vuelta comenzamos la conversación y leemos también tus mensajes que ya están llegando para opinar sobre el asunto de los desaparecidos.
9 de la mañana con 23 minutos. Gracias por todos los mensajes. Los leemos en un ratito más sobre el asunto de los desaparecidos, pero platicamos sobre un tema que también generó mucho debate, discusión esta semana, que es el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Algunos dicen que estamos en una situación crítica en materia de provisión de agua para la metrópoli, otros dicen que no, que en realidad estamos frente a una manipulación política que lo que busca es empujar algunas soluciones que están atoradas, como por ejemplo la presa El Zapotillo, pero para no andar especulando, mejor hablamos con especialistas. Mario López, ¿cómo estás? Académico. Muy bien, Enrique, muy bien, con mucho gusto estar aquí contigo, con Jorge, con el auditorio, y gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y reflexiones sobre el agua. Jorge Rocha sigue con nosotros, gracias Jorge por seguir aquí en el programa. Mario, ¿qué pasa con el asunto del agua? ¿Te parece que es un asunto crítico, que estamos frente a una utilización política del tema del agua? ¿Cómo analizarías este tema? Mira, yo me gustaría comenzar planteando como una visión más general, porque me parece que caemos a eso. Lo primero que hay que hablar sobre cuando tratamos el tema del abasto es que nos han adoctrinado a pensar que el agua es un recurso, ¿no? Y si yo te pregunto a ti, a Jorge, a cualquiera, desde niños, ¿es un recurso? Sí, es un recurso. Pero entonces eso reduce la perspectiva del agua y reduce la perspectiva del abasto al asunto de que podemos extraer agua, explotarla, comercializarla, distribuirla, o simplemente construir infraestructura como la gran solución. El problema es que el agua no es un recurso, el agua es un proceso y es un sistema. Entonces, cuando hablamos de administrar el agua, no hablamos de administrar un recurso, sino hablamos de administrar procesos. Y sabemos, cuando pensamos en procesos, entonces se revela la delicadeza del agua. Sabemos que si nosotros movemos una parte del proceso, el proceso altera todo, ¿no? Entonces, cuando reducimos el lenguaje de la gestión del agua al asunto del abasto, desdibujamos todas estas cosas porque nos enredamos en problemas técnicos, ¿no? ¿Cómo abastecer más? ¿De dónde? ¿Qué infraestructura? Y sobre todo el superénfasis en la infraestructura como la gran solución. En la presa, sobre todo. La presa, las presas. ¿Cuántas presas vamos a hacer? Etcétera. ¿De cuánto va a ser el tinaco? Y vamos a abrir la llave y dárselas, tal cual, se supone, equitativamente a todos, ¿no? Correctísimo, Jorge. O sea, y la cosa es de que a quienes les conviene hablar de tinacos, pues a los que producen tinacos, venden tinacos, arman tinacos, y les interesa mucho que el tema esté concentrado en el tinaco, pues, ¿no? En las presas. O que incluso no pensemos en otra alternativa, ¿no? Que digamos que no hay otra. Exactamente. Si no se hace la presa, hay tinacos. Solo hay tinacos. Solo hay claro, tinacos. Es el mejor mercado ese. Exactamente. Sí, la mejor publicidad. Claro. Pero además nos han llevado a ese punto. Lo que quiero decir es que tenemos la idea de recurso tan metida en la cabeza que creemos que ahí está, ¿no? Ahí está el debate. En realidad el problema del abasto se enmarca en un problema general de gestión, de manejo, ¿no? Y también un problema general de relación de la sociedad con el agua. Es un problema de gran envergadura, pero sin embargo, aunque tiene complejidad, es manejable, ¿no? Y el tema del abasto, pues, nos mantiene, digamos, al filo de la navaja, y tiene una característica muy interesante. Vuelve el asunto del agua un asunto urgente, ¿no? Siempre. No hay agua. Entonces las soluciones se tienen que volver urgentes. Y de miedo, ¿no? De miedo, sí. Y se justifica todo, ¿no? Se justifica una presa de 26,000 millones de pesos, el desplazamiento de un poblado, ¿no? De tres poblados, ahora, bueno, Temaca que está ahí resistiendo todavía, y una serie de factores que están alrededor de eso, y nos desdibuja otras temáticas claves e importantes, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las fuentes. ¿Qué está pasando con las fuentes? Hay un desconocimiento generalizado y una guerra de datos acerca de cuánta agua hay en Jalisco y en Guadalajara. Mientras no tengamos claro cuánta agua hay, la toma de decisiones se vuelve muy difícil, engorrosa, ¿no? Y muy política. Porque los expertos gubernamentales nos obligan a creer en sus datos, ¿no? Porque no hay más. Porque no hay más. Y cuando vienen datos alternativos, inmediatamente los descartan. Incluso los propios datos alternativos que generó la UNOPS y otras organizaciones, fueron muy cuestionados, ¿no? Fueron muy cuestionados, porque el monopolio del poder del agua pasa por el monopolio de los datos, ¿no? Y que les creamos los datos. Si hay una alternativa a esos datos, entonces comienzan a temblar las bases de la política, ¿no? Bueno, el tema de la cantidad, cuánta agua hay, el uso de la fuente, pero el tema de la calidad del agua también. O sea, no se trata solamente de tener estos grandes tinacos, sino cómo llega el agua, con qué calidad llega. Si está sucia, no está sucia. Se puede tomar o no.
Entonces, si yo abastezco una ciudad con agua contaminada, ¿es abastecer la ciudad? O sea... Es enfermar la ciudad. Es enfermar la ciudad, exactamente. Es envenenar a la ciudad. Y esa es una altísima responsabilidad pública. Y en Jalisco, y concretamente en Guadalajara, las noticias que tenemos es que prácticamente todas las fuentes de agua están contaminadas. Todas las fuentes de agua de las que depende esta ciudad tienen contaminación por metales pesados y no digamos por contaminaciones por, ¿cómo se llama? Orgánicas, ¿no? Heces fecales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el tema del abasto, tenemos que pensar en todos estos factores, en una visión más general y que no solo se trata de la infraestructura. Bueno, partiendo de ahí, mi posición personal como investigador y por lo que he investigado, lo que yo entiendo es que tenemos diversas alternativas que no solamente se tratan del agua superficial. Hay un superénfasis en el agua superficial, ¿no? El manejo de los ríos, el agua. Pero esta zona donde está ubicada la ciudad pertenece a una zona muy característica. Estamos, digamos, asentados sobre una base de piedra volcánica que se llama Jal, sí, que es una gran esponja natural. Bueno, por eso nos llamamos como nos llamamos. Exactamente, Jalisco. ¿no? Pero entonces estamos sobre una esponja natural, sí, en una zona semiárida que le ha permitido reservar millones de metros cúbicos a esta región, aun cuando la precipitación dura 4 meses, ¿no? Pero le estamos llenando de carpeta asfáltica a la gran represa natural que la naturaleza... Estamos dando en la torre nuestra esponja. Exactamente, ¿no? Que es un valle. Que es un valle, sí, y que además es una esponja, es una presa gratuita, digamos, que nos ha dado la naturaleza, o si quieren verlo, que el Ser Supremo, Dios, etc. Bueno, vete a Plaza Patria. Si quieres ver presas, vete a Plaza Patria en julio. Claro. Esa es una presa artificial. Agosto, sí, claro. Agosto. Entonces, ahí queda claro dónde estamos parados. Si concentramos la idea del abasto solamente en el agua superficial, sí, coincido, y olvidamos el agua subterránea, que es el agua básica con la que esta ciudad se creó, entonces, o sea, es decir, sacamos de la ecuación un componente importantísimo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, el discurso político nos ha llevado a pensar que no hay alternativas más que despojar poblados, más que moverlos, porque la gran ciudad necesita agua y para tener agua hay que hacer presas. Así es, sí. y porque... Y eso implica mucho dinero. Muchísimo dinero y cada vez más dinero. Ajá. Y sí, y nos instala la idea del recurso. Si comenzáramos a instalar en nuestra mente la idea de un proceso, de un ciclo, del ciclo del agua, gestionar el ciclo, es bien sencillo. O sea, si nos imagináramos la estampita que nos ponían en la primaria con el ciclo del agua y nos dijeran, ¿cómo qué se les ocurriría a ustedes para manejar bien esto? Inmediatamente cae el asunto de manejar bien el agua de lluvia, claro, manejar bien el agua subterránea, manejar bien el agua superficial, manejar bien los bosques, manejar bien bueno, en fin, ¿no? O sea, el agua atmosférica, o sea, es decir... te abre la cancha, hablando en términos futboleros. Sí, exacto, ¿no? Se te abre la cancha de inmediato, pero digamos, la magia que han tenido estos brujos políticos es reducir el ciclo a nada más el manejo del agua líquida superficial y verla como un recurso. Entonces, sobre esa, ¿no? Y todos pensamos así. Y meter miedo, ¿eh? Y meter miedo, ¿no? Vale, porque yo creo que ahí es muy importante para consolidar ciertos proyectos de envergadura de miles de millones. Claro. De hecho, decirnos, oye, mañana puedes llegar a tu casa y no va a salir abrir agua. Abrir el grifo y no va a haber agua. De hecho, fíjate. O mañana, que sabes que nos importa mucho a los jaliscienses y para el clima es muy, muy importante, Chapala. Mañana Así Chapala es. desaparece. Es decir, creo que ese discurso de miedo también ayuda a que se tomen ciertas decisiones. Ese discurso de miedo es fundamental y está además sostenido técnica y científicamente, ¿no? Cuando se enfatiza el asunto de la escasez, que no hay agua y que se va a acabar el agua, entonces inmediatamente tiendes a pensar que el agua, o los científicos llevan al agua al terreno de lo económico, porque cuando hay escasez, la economía, que es la ciencia, es la ciencia de la escasez. De la escasez es la que entra. Entonces la de solución, claro. Sí, la solución para los bienes escasos es privatizar o mercantilizar, ¿no? Porque no es lo mismo mercantilizar que privatizar. Pero nos llevan a ese terreno, ¿no? Discursivamente. Entonces, el asunto del agua no solamente es un asunto es más, creo que se necesita sacar el asunto del agua de la discusión técnica y subirlo a la cuestión de lo social y del pensamiento, ¿no? Y por eso la pasamos pensando en metros cúbicos, cuántos litros por segundo necesitamos más que en el proceso en general. Vamos al corte, Mario, seguimos platicando sobre el agua y ahorita ya le entramos a lo que ha pasado en coyuntura.
Con 38 minutos, Jorge, no sé si quieres hacer un comentario. Estamos platicando pues sobre todo de cómo se debate el agua en nuestra sociedad, que sobre todo tiene que ver con recursos más que con procesos, ¿no? No, mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está planteando Mario. Sí creo que hay una lógica distinta que se tiene que instalar. Y sí creo también que socialmente ya hay una visión que se está empezando a acercar a esta lógica del agua como proceso, ¿no? El agua como derecho y hemos humano. reducido el consumo en Guadalajara. Y esa es la parte que quería decir, a ver, la gente sí está empezando a hacer su tarea. ¿Qué quiere decir? Le está cerrando más a la llave, está diciéndole a la familia hay que bajarle. Ya nada de barrer con agua, o ya cada vez ves menos. Cada vez ves menos. O ¿saben qué? Vamos a cambiar el baño y vamos a poner un ahorrador. Un ahorrador. Es decir, sí hay una respuesta social, me parece que interesante, que no está, digamos, dirigida, donde la gente dice, sí, el tema del agua es un problema, sí estamos sintiendo más calor en la ciudad, sí sentimos que es un asunto grave y sí estamos tomando las medidas. Creo que esa es la parte positiva y sí creo que poco a poco nos empezamos a acercar a esta dinámica. Pero sí, efectivamente, llega el tiempo de estiaje y te dicen, te van a dar tandeos, pues la gente sí dice, sí se asusta, ¿no? Porque es un asunto... Es vida. Es fundamental y creo que lo tenemos que ver en su amplitud. Y la otra, fíjate que yo sí quisiera poner sobre la mesa, y no sé qué opine Mario al respecto, pues estas movilizaciones que se empezaron a dar en el sur de Jalisco, a propósito, que es también agua, pero es una circunstancia distinta, donde dicen, a ver, aquí nos llenaron de berries, nos llenaron de aguacateras, que luego el gobierno presume para decir estamos exportando un gigante montón. Agroalimentario. El gigante agroalimentario, pero nos estamos quedando sin agua, Claro. ¿no? Que es otra vez esta lógica de proceso que no está claramente descrita y donde sí estás empezando a ver movilizaciones sociales en otras regiones del estado donde dicen, a ver, nosotros a lo mejor por nuestra vida rural lo vemos más de cerca y estamos bastante preocupados del asunto. Con tus datos, Mario, hay un problema de abasto de agua, con tus datos. ¿Se justifican estos tandeos, digamos? Mira, a ver, el juego de los datos, ¿no? Nos dicen que hay un problema de abasto de agua cuando consumimos 250 litros diarios por persona, mientras que la media mundial anda entre 100 y 150 litros diarios. O sea, nuestro consumo es altísimo. Y entonces... Pero lo hemos reducido a esos niveles, ¿no? Digo que estamos en 200, 180... Los datos anteriores eran 280 litros diarios, ahora se manejan como 250 litros diarios. De todas maneras es muchísima agua. De todos modos. Muchísimo. Si trabajáramos los pero datos... es el promedio. Pero es el promedio, porque hay zonas de la ciudad, por ejemplo, las zonas ricas pueden tener consumos de hasta 900 litros diarios por persona, porque tienen alberca, porque riegan jardines. Hay una gran injusticia e inequidad. Claro. ¿no? Hay zonas... es barata. Sí, hay zonas ricas que están junto a zonas pobres de la ciudad, las zonas ricas tienen sus propios pozos y pueden extraer agua a esos niveles, 900 litros, 1200 litros, cuando al ladito, una cuadra, 2 cuadras, está una zona marginal y que consume 30 litros diarios y con tandeo, ¿no? Bueno, me platicaban, por ejemplo, el caso de Zapopan, pues, acueducto, toda esa zona que se consume muchísima agua, y a 5 minutos se tiene que proveer el servicio con pipas. Sí. Que aparte cuando sacas el costo por litro, pues obviamente le va peor a la colonia que se tiene que proveer con pipas. El agua, claro, es carísima. Carísima y de un manejo delicado porque no sabemos qué calidad tiene, de dónde viene, muchas cosas. El pipeo es una gran injusticia social, igual que el tandeo, ¿no? Porque genera Casi siempre afecta a unos. Sí, y el tandeo, por ejemplo, genera problemas de salud pública. Cuando tú le quitas presión a un tubo, permites que el tubo se llene de algas y y luego pasa a través del chorro y se la lleva hacia la... Entonces, si tenemos estos datos, uno dice, bueno, tenemos un desabasto para un consumo sostenido de 250 litros diarios por persona. No podríamos tener... Si vemos el agua como proceso, no podríamos manejar el asunto de la demanda y no solamente mantener la oferta. No podríamos hacer una política que reduzca por incentivos o por tarifas, que no consumamos 200 o que las zonas ricas no tengan estas concesiones. O sea, entonces dice uno, desabasto sí, pero en las condiciones de un sistema quebrado y de un mal manejo. Entonces es un desabasto que tiene muchas aristas y muchas injusticias, ¿no? Pensando otra vez en el agua como proceso, el manejo de los desabastos, por ejemplo, y uno dice, ¿por qué no el gobierno y la Comisión Estatal del Agua no han incorporado una política de incentivos
para cambiar en nuestras casas los dispositivos dispositivos a dispositivos ahorradores, ¿no? O sea, cambiar los excusados, cambiar las llaves, ¿cómo se llama? Las duchas, etcétera, etcétera. Hay un estudio del ITESO que estima que si cambiáramos los excusados de la ciudad no tendríamos la necesidad de los 9 metros, casi 9 metros cúbicos que quieren traer de la presa El Zapotillo, ¿no? Que aparte es irreal que lleguen 9 metros cúbicos. No, llegar ya lo dijo. No, claro. Eso sí es política ficción. Más números mágicos que pensar que Atlas puede ser campeón. Más o menos ahí andan esos temas, George. Bueno, pero y también hay que decir que no serían todos para acá. Por eso. Parte para el León, parte sí, y bueno, en fin. Exacto, o sea, entonces, Pero hablando de discurso, siempre ha existido ese. Es cierto. A ver, vamos a quitar una población de cientos de personas para favorecer a una ciudad de millones de personas, ¿no? Como si... Es en la lógica del mal menor, ¿no? Como si el bien mayor eso justificara ese tipo de cosas, ¿no? Ese pensamiento es muy peligroso. Sí, pero imagínate otra vez el asunto del abasto, pero hagas esa gran presa y metes el agua a una tubería que tiene alrededor de 30% de fugas, o sea... Entonces estamos en desabasto, o sea... Y la hace Bengoa, ¿no? Pues la hace Bengoa y se vuelven ricos, una empresa aparte muy solvente, ¿no? Sí, ¿verdad? Está con gran reputación. Está quebrada. No, entonces, cuando te plantean, por eso decía yo, cuando te ponen el tema del desabasto es como si te ponen una zanahoria para que sigas y no puedas ver, ¿no? Entonces, el debate sobre Zapotillo, sobre el segundo acueducto de Chapala, ¿no te parecen que tienen que ser las discusiones reales sobre el agua en nuestra ciudad? No. Yo creo que si te reducimos todo el asunto de la técnica y la aplicación y sobre todo el tema del abasto, entonces me parece que ahí se pierde todo y quienes ganan son los expertos gubernamentales que no dan cuentas públicas, ¿no? Sí, oye, Mario, ahorita lo decías, porque yo he escuchado en repetidas ocasiones, y ahorita dijiste el dato, por eso retomo, que si resolviéramos el tema de las fugas en el sistema, en la zona metropolitana, claro, tendríamos un gran avance. Ahorita dijiste que es el 30%. No sé si quieres abundar sobre ese asunto. Sí, hay una guerra de datos, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, pues ya se rebajó al 15%, no, que seguimos en el 30%, ¿no? Dicen que 18%, es el último dato que pude revisar. Lo que sí te puedo decir, Jorge, es que sale más barato reparar las fugas con algunos sistemas que tiene ya aprobados el CIAPA, como por ejemplo el mangueo y otros sistemas que ni siquiera necesitan levantar. La carpeta asfáltica, que construir una presa de 26,000 millones de pesos. Y no se hace. O sea, no se hace y uno dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué los casi 800 millones de pesos que se gastaron en los estudios de Arcediano, de la presa Arcediano, ¿por qué no se metieron al sistema? ¿Por qué no se metieron a las tuberías? ¿Por qué no se metieron a garantizar mejores potabilizadoras? O sea, es un mundo de dinero. Y entonces nos distraen. O sea, lo que está detrás, detrás, por ejemplo, las construcciones de las grandes presas, no solamente en México, sino a nivel mundial, y la presa del Zapotillo es uno de los casos más terribles, es que es un negocio que no para nunca. La cortina de la presa está parada en este momento, pero las aseguradoras están teniendo que pagar seguros, dinero. El dinero no ha dejado de correr. No dejó de correr. El negocio sigue. El negocio sigue. Sí, porque en el estudio de UNOPS, que es larguísimo, yo tuve posibilidad de leer una buena parte, pero sí está claro que la hipótesis con la que surge el proyecto es justificar los 105 metros. Así es. O sea, hay escenarios a otros, pero son casi escenarios impensables, incluso dentro del texto. Dice, no da. O sea, si te vas a 60 no da, si te vas a 80 tampoco asegura la supervivencia de los habitantes de Temaca, es decir... Sí. La hipótesis de entrada, ¿no? El presupuesto, digamos. Sí, el presupuesto de entrada de la UNOPS fue salvar la infraestructura instalada. Sí. Y entonces, digamos que alrededor de eso, poner un sistema de reflexión y de evaluación y balance hídrico, pero el término de referencia principal era salven esa presa, ¿no? O sea, entonces, ese era el objetivo, el propósito. El propósito. Entonces, cuando tú tienes un término de referencia así de determinado, pues no tienes de otra. Porque en los escenarios más inteligentes que pone la UNOPS, que son los de cambio climático, la presa se vuelve absolutamente inviable, ¿no? O sea, esa presa no sirve para el cambio climático. Sí, está bien que planteen estos escenarios, pero no se puede. Exactamente. Déjame al corte, seguimos con Mario López. Sí. Al regreso, leemos tus mensajes. De la mañana con 53 minutos, está con nosotros el doctor Jorge Rocha, está con nosotros el doctor Mario López, platicando sobre agua, provisión de agua en una semana en donde hemos discutido mucho este tema.
Mario, está todo este debate sobre la privatización del agua. No sé qué opinas, hay riesgos, ya está privatizada. Bueno, lo que pasa es que creo que hay un error de fondo cuando pensamos en privatizar el agua, porque el agua en sí misma, en su constitución, es un bien público, ¿no? Y cuando entra una empresa privada no trae valores de bienes públicos ni de bienes comunes. O sea, la empresa privada está destinada a vender, ¿no? Y a comercializar. No bajo la lógica de lo público, sino bajo la lógica de la ganancia privada. Pero, por ejemplo, el agua embotellada, quienes la hacen, las grandes compañías, el agua ¿son propietarias del agua de donde lo sacan? El agua está concesionada, por ejemplo, pero además, ahí por ejemplo, está lo que es la privatización, creo que en su máxima expresión. Un litro de agua embotellada anda costando ahorita como 12 pesos, más ¿no? O menos. 10, acá, cercanísimo. Depende de donde la compres. Depende de la marca, ¿no? Porque hasta ahí hay diferencias. Claro. Y un litro de gasolina cuesta 18 pesos, 18 y medio. O sea, ¿por qué un litro de agua cuesta 12 pesos y un litro de agua privatizada cuesta 12 pesos y la gasolina 18? O sea, no sé si ven, o sea, como, ¿no? Y un litro de agua de la llave cuesta 26,000 veces menos que un litro de agua embotellada. O sea, privatizar... That's business. No. Privatizar es un... Entonces, pero partiendo de la idea, o sea, en el mundo en este momento se está desmontando la idea de que privatizar los servicios de agua los hace más eficientes. Totalmente. España está desmontando todo eso. En este sistema. momento que estamos hablando, Sevilla, por ejemplo, está quitándole las concesiones. Barcelona lo hizo también hace 2 años. Y lo que están diciendo es sencillamente, no es por una cuestión ideológica, no es que seamos socialistas, no es que Bienes administraron... Es más eficiente, punto. Sí, es más eficiente y lo aparte público. es natural que el agua sea un asunto público, ¿no? Claro. No es... Sí, porque las empresas privadas lo que arguyen es que van a manejar mejor las cosas, Pruebas tenemos suficientes de que cuando la empresa privada, por no tener sensibilidad pública, aplica criterios de mercado a ultranza, pues pero la primera entonces, qué buen negocio, porque te doy agua de mala calidad como Claro. gobierno, que no te puedes tomar, porque en Europa sí te puedes tomar el agua, Claro. y después paga una fortuna para consumir agua que sí puedes consumir. Así es. Sí, Los o sea, garrafones son carísimos, o el claro. agua que es carísima. Sí, es terrible, ¿no? Entonces, yo digo, la privatización no es la solución. Pero ya está privatizada entonces, buena parte. Varios servicios están privatizados. En este momento, por ejemplo, cuando llega el recibo de agua a nuestras casas, estamos pagando a empresas privadas el saneamiento del agua, no es público, ¿no? Entonces esas cosas no lo sabemos y varias áreas del CIAPA ya están privatizándose y avanza lentamente la privatización, ¿sí? El problema es ese, el problema es que la privatización no garantiza todas esas cosas que dicen que garantiza, ¿no? O sea, y genera problemas sociales, ¿no? Nos dice el ingeniero Salomón, Enrique, aquí aplica eso del mayor bien para el mayor número de personas y con eso justifican la afectación a las minorías. Tengo una casa en el municipio de Colotlán y hace 2 años coloqué un sistema de captación de agua de lluvia y un baño seco ecológico y he ahorrado más de 100,000 pesos en agua y luz. Órale. Si el gobierno no tiene las soluciones, como ciudadanos debemos apostar por cuidar el agua. Bueno, eso, por ejemplo, eso lo dice mucho Gleason. Sí. Y lo tachan de loco. Es que sabes Dicen, que Gleason, eso no se puede es hacer. que además tendría que ser una política de ecotecnologías en todos los aspectos. Es decir, es que además no es solamente el agua, es la energía, es la luz. Es decir, yo creo que sí tenemos que, ese es el camino para mí, ir transitando para allá, ¿no? José Guadalupe nos dice de cómo es difícil de pronto identificar a muchas camionetas en nuestra ciudad, sobre todo también cuando buscamos desaparecidos que tienen tapadas las placas. Tienes toda la razón, José Guadalupe. Jesús, y dando permisos para torres desviando el agua del drenaje. Bueno, es otro asunto también de aguas en la metrópolis, tienes toda la razón. Marcos Reyes, hola, buenos días, Enrique Tucen, buen programa, gracias, saludos a todos. Creo que no va al caso, pero qué bueno que Nájera está haciendo la limpieza en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, vamos a meternos a ese tema. Luis, hola, Enrique, buen día. Vivo en Tezistán, en el Valle. Existe una cantidad de pozos con la cantidad de vivienda que está construyendo. ¿Cómo se mantendrán esos mantos? Pues no se mantendrán, más bien. En Tezistán encontrarán agua a 3 metros, hoy está muy profunda. Sí, casi a 300 metros. 6492, muchas gracias por la información, ahorita la compartimos con mucho gusto. 2327, excelente programa como siempre, te saluda Mario López, atentamente Ramón Gómez. Mucho gusto, qué gusto, Ramón, un abrazo. Rebe Jauregui, saludos, excelente programa. Hagamos campañas masivas sobre el cuidado de agua, recolección de aguas pluviales, importantísimo, planes de tratamiento en excelentes condiciones, empresas refresqueras, laboratorios, toda empresa que vive del agua que se le exija como retribución campañas de cuidado del agua. Claro. Y más cosas, ¿eh? Y eso es ver el agua como un proceso, exactamente. Eso está muy bien
También muy buena propuesta. Sí, no reducirlo. Verónica, gracias a Dios se ha tocado fondo en este tema de las desapariciones de personas. ¿Te parece que se tocó fondo, Jorge? Yo creo que todavía no, ¿eh? Mi nieta escapó de un levantón. Bueno, ella corrió. Muchas gracias por tu comentario. Si quieren que sea anónimo, por favor póngamelo primero antes de poder leer el mensaje. Andrés dice, buenos días, choque fuerte en la secundaria 58. Gracias, Saúl Cortés. Buen día, señores. Los del disparo hablan a su favor. Los usuarios pagamos demasiado. Tienen que tener infraestructura, señores. Ya no sean ratas. Gracias. Adonai Negrete, de la joven que afortunadamente ya apareció, ¿fue secuestrada? ¿Quién la secuestró? ¿Por qué? ¿Cómo fue que dieron con ella? Todo eso también es muy importante. Están en este momento, por lo que tengo entendido, información de la Fiscalía, la están en este momento interrogando, están platicando con ella. Espero que tengamos una versión, porque después nunca tenemos versiones sobre los asuntos. No, la encontraron y se acabó. Sí, exacto. Todo se calla. Sí. ¿No? Esperemos que tengamos alguna versión. Buenos días, qué bueno que están volcando las autoridades para encontrar a los estudiantes, pero deben hacer lo mismo por las demás personas desaparecidas, como el caso de Pavel Mendoza de Bosques de Santa Anita. Muchas gracias. 8936. No se preocupen, cuando el gobierno se siente ahogado, mágicamente aparecen y se paran el cuello las autoridades. Gracias. 2331. Buen día. Sobre el tema de los desaparecidos, la verdad no se les cree nada. El gobierno está, no puedo decir, pero hace lo que sea por desviar la atención del pueblo y luego quedan como eres, y está el caso Polet. Mario, se nos acabó el tiempo, pero ojalá nos acompañes en próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Rocha, que gracias. estén muy bien, felices vacaciones. Sí. Lo que será académico. Bueno, nos vamos. Lunes a las 9 de la mañana estamos aquí para platicar. Tenemos una entrevista sobre el tema de los desaparecidos. La Fiscalía nos está confirmando con quién exactamente. Hasta el lunes.